Siguiendo con el estudio de los ángulos poliédricos, estudiemos el formado por cuatro caras que son triángulos equiláteros, es decir, el ángulo es tetraédrico. Fijémonos, aquí tenemos la base en proyección horizontal y aquí tendríamos el vértice, sería la intersección de las diagonales de dicho cuadrado. Entonces sería proyección horizontal del vértice del ángulo poliédrico. Nos hace falta para dibujar la proyección vertical la altura, es decir, es la distancia que hay del vértice V a la base. En proyección vertical, aquí tenemos la línea de tierra y situamos la base en un plano horizontal. Aquí tenemos el plano horizontal también, llamémosle omega sub 2, la traza vertical que es paralela a la línea de tierra. Fijémonos que para determinar la altura del vértice V, aquí, si en proyección vertical llevamos la base, aquí tendremos la proyección vertical de los vértices A y D, y aquí B y C. Y ahora vamos a determinar la altura. Este ángulo valdrá 90 grados. Podríamos hacerlo de la forma que lo hemos hecho en el tetraedro, pero sabiendo que las aristas del ángulo poliédrico son iguales, ya que son lados de un triángulo equilátero, vemos que efectivamente la arista VD tiene que ser igual a la arista VB, ¿verdad? Que será igual a al lado del triángulo equilátero. Claro, fijémonos, si hiciéramos una sección por un plano proyectante que pasara por aquí, por la diagonal, y lo abatiéramos sobre el plano de la base, veremos que efectivamente V abatido vendría a parar aquí. Vamos a llamarle V doble paréntesis, sería igual a la proyección horizontal del vértice A, con lo cual si observamos la altura, este ángulo evidentemente vale 90 grados, la altura del vértice es igual, H será igual a la distancia que hay de V sub 1 a la semidiagonal, con lo cual llevando esta distancia en proyección vertical, que tendremos V sub 2, de forma que si a este punto lo llamamos O sub 2, aquí coincide este con O sub 1, centro de la base, O sub 2V es igual a la altura, lo que significa que si trazamos un diámetro en la base, con esta distancia podremos dibujar la circunferencia circunscrita al cuadrado de la base, que llevando estos puntos sería D sub 1 y este sería el D sub 1', tendremos aquí el D sub 2, D sub 2', con lo cual, haciendo centro en ese punto, con el radio O sub 2, D sub 2, fijémonos que efectivamente el punto O, que es el centro de la base, la de la circunferencia que contiene la base, es el centro de la esfera que circunscribe a dicho ángulo poliédrico. Esta sería la proyección vertical y aquí esto sería el triángulo, que sería un triángulo rectángulo isósceles. Este ángulo valdría 90 grados y esta sería la proyección vertical de el contorno aparente de la esfera que circunscribe al ángulo poliédrico formado por cuatro triángulos equiláteros. Fijémonos que el punto O sub 2 es el circuncentro del triángulo isósceles rectángulo VDD', ¿verdad? Luego aquí en este caso coincide el centro de la circunferencia que circunscribe a la base con el centro de la esfera. Fijémonos que si hubiésemos recurrido a este procedimiento de abatir una de las caras, el resultado sería el mismo, es decir, si a partir del lado A, B de la base
dibujáramos un triángulo equilátero, aquí hubiésemos obtenido, este sería un triángulo equilátero, ¿verdad? Este ángulo 60 grados, esto sería V, doble paréntesis, y ahora haciendo centro en este punto, llamémosle M1, con este radio hubiésemos hecho, este ángulo vale 90 grados, con centro en M hubiésemos trazado el arco, hubiese ido a parar justamente aquí, al punto donde se corta el eje que pasa por O1 con la circunferencia. Aquí tendríamos el triángulo que, al abatir este triángulo, nos hubiese dado efectivamente H, la altura del vértice V, que coincide lógicamente con esta H de aquí. Si vemos, es el radio de la esfera, que es la semidiagonal del cuadrado que forma la base. Fijémonos que en este caso es inmediato encontrar el centro de la esfera que circunscribe al ángulo poliédrico. Fijémonos que hecha esta construcción, el plano omega que contiene la base ABCD es un plano de simetría. Si construimos esta pirámide simétrica a la anterior, tendremos un poliedro formado por 8 caras que son triángulos equiláteros, que es el octaedro. Bien, proyección horizontal y vertical de un octaedro. Si ahora quisiéramos dibujar lo que acabamos de ver en proyección déctica en perspectiva, empecemos por dibujar el cuadrado, que tendrá de lado el lado del triángulo equilátero A, B, C y D. Está circunscrito en una circunferencia que será una sección máxima de la esfera que lo circunscribe. Si dibujamos aquí dicha circunferencia, aquí son las diagonales de la base, y este sería el centro O, que se convierte también en el centro de la esfera. Y ahora trazamos la perpendicular, un diámetro perpendicular a la base, ¿verdad? Y aquí, a la distancia que hay de O a V, que sería la misma que la que hay de O a los vértices de la base, ya que son radios. Este es el radio de la esfera V, y el extremo opuesto V', que es otro diámetro el que hemos dibujado aquí. Y tendríamos la sección, otra sección máxima de la esfera. Vale, aquí tenemos el diámetro que hemos llamado D'. Y aquí tendremos, uniendo V y V' con la base, tenemos la perspectiva del octaedro, poliedro formado por 8 caras que son triángulos equiláteros. Y ahora, dibujadas estas secciones máximas de la esfera, en perspectiva isométrica sería la circunferencia tangente a la misma. Aquí tendremos, la estamos dibujando atrás a puntos para hacerla transparente. Esta sería la esfera que circunscribe al octaedro. Hemos visto el caso de dos ángulos poliédricos formados por triángulos equiláteros 3 y 4. Nos falta el ángulo poliédrico formado por 5, que es el ángulo pentaédrico. Veámoslo.